Hola, qué bueno encontrarnos de nuevo para darle una buena pensada a temas importantes. Hoy nos vamos a meter de lleno a una historia, de cambio total. De esos que te sacuden un poco. Vamos a explorar la lección 3 de Escuela Sabática para Jóvenes, ¿no? Esa que se basa en el primer capítulo de Josué. Pónganse en esta situación. Moisés, el liderazo, ya no está. ¡Pum! Se fue. ¿Y ahora? ¿Quién sigue? Josué. Le toca tomar la posta. ¿Se imaginan esa presión? Total. Pura incertidumbre, ¿no? Sí, como cuando, no sé, uno recién entra a la universidad o consigue una nueva chamba o cualquier cosa nueva que te saca de donde estabas cómodo. Exacto. La lección de esta semana justo habla de esa transición, que fue bien fuerte para Josué y para todos. ¿Qué queremos hacer hoy? A ver, primero, cachar bien cómo Josué vivió todo eso. Después, qué le pidió Dios exactamente. Y lo más importante, creo yo, cómo esa experiencia que pasó hace, miles de años, se conecta con cómo uno, hoy, en pleno siglo XXI, se puede acercar a Dios, a Jesús. Especialmente cuando la cosa se pone yuca, ¿no? Cuando hay problemas. Ujú. Bueno, vamos a desmenuzarlo. Dale. Y mira, el escenario era bien complicado, ¿eh? No era fácil. Moisés muere justo ahí, en la frontera. Israel estaba acampando frente al río Jordán, listos para entrar. Pero, ojo, no era un camino de rosas, para nada. Al frente tenían ciudades con murallas que parecían llegar al cielo, gente que la Biblia describe como gigantes, ejércitos bien preparados. O sea, la tarea para Josué, el nuevo líder, era inmensa. Gigante. Sí. Y lo central de este capítulo y de la lección que estamos viendo es ese contraste, ¿no? Por un lado, seguro Josué sentía eso de, oh pucha, ¿cómo voy a hacer esto solo? Ese peso. Y por otro lado, el llamado directo de Dios, que no viene solo, sino con una promesa súper potente. Claro. Y el tema que se repite es, Dios le pide fuerza, valentía. Pero no porque uno no tenga miedo, sería raro no tenerlo, sino porque Él promete, yo voy a estar contigo. Y lo que pide es confianza y obediencia a su palabra. Esa es la base. A ver, pensemos un poquito en la mochila que cargaba Josué. O sea, la responsabilidad. Moisés no era, pues, un líder cualquiera. La Biblia dice que hablaba con Dios cara a cara. Ujú. Josué estuvo a su lado. Fue como su mano derecha, ¿no? Por 40 años. Aprendió un montón, seguro. Vio lo bueno, lo malo, los aciertos, los errores de liderar. Pero igual, ¿qué tal responsabilidad? Seguro se sentía chiquito ante esa tarea. Eran unos zapatos inmensos por llenar. Definitivamente. Y encima, el pueblo. La misma Biblia los describe como tercos, quejones, que se rebelaban fácil. El material de estudio lo dice clarito. Además de los enemigos de afuera, tenía el desafío adentro. Guiar a gente que, como dice el texto, a veces era miedosa y otras veces medio rebelde. Ya lo había visto con Moisés. Claro, Moisés sufrió con eso por décadas. Entonces, ¿cómo habrá manejado Josué esa mezcla? Por un lado, la emoción de por fin, vamos a entrar a Canaán, el sueño cumplido. Y por otro, el pánico por esa responsabilidad tan brava. Uno a veces se siente así ante un reto nuevo, ¿no? Como que esto me queda grande. Sí, totalmente. Pero aquí hay algo clave, ¿eh? Aunque Josué seguro se sentía así, abrumado, Dios no lo deja solo con sus rollos. Interviene, directamente. Ah, eso es importante. Sí, ya no es Dios hablándole a través de Moisés. Ahora es Dios hablándole directo a Josué. Las fuentes que usamos, la lección misma, resaltan eso. Dios se aseguró de que Josué supiera, yo te elegí. Se mencionan otros libros como Números 27, Deuteronomio 3, 31, 34, donde ya se veía venir este cambio. Ya se preparaba el terreno. Exacto. Y Dios no solo le dice, este es tu chamba, le da también las claves para que le vaya bien. Y eso lo leemos clarito en Josué 1. Sé fuerte, sé valiente, no te apartes de la ley, o sea, la palabra de Dios, ni a la derecha ni a la izquierda. Medita en ella día y noche. Qué específico, ¿no? Sí, y esto no es solo una orden. Es más como una invitación a una relación, a renovar un pacto con Él. Lo bacán es ver cómo esta comunicación directa y estas condiciones moldean la experiencia de Josué, su forma de acercarse a Dios en ese momento crítico. No era solo, ok, soy el líder. Implicaba una respuesta suya, personal, de fe y de obediencia. Dios fue claro, el llamado venía de arriba. Ujú.
El llamado venía de arriba. Claro, es como si Dios le dijera, sí, la tarea es bien yuca, pero tranqui, no vas solo. Acá están las herramientas. Este es el mapa. Y hablando de actuar, pasan los 30 días de luto por Moisés. Deuteronomio dice eso, ¿no? Que guardaron luto. Ujú. Y después, se acabó el duelo y ¡pum! Dios no pierde tiempo. Le dice a Josué casi como un «Yape, arranca. Moisés mi siervo ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo». Eso está en Josué 1, versículo 2. Al grano. Directo. Y Josué no se queda pensando 1000 horas. Actúa al toque. Manda la voz por todo el campamento. Preparen comida porque en 3 días cruzamos el Jordán para tomar la tierra que Dios nos da. Eso es Josué 1:11. Imagínate. Uf, qué mezcla de nervios y emoción debió haber ahí. Después de 40 años dando vueltas en el desierto, por fin. Debió ser una locura. Seguro había una tensión en el aire, una mezcla de ¿será cierto? Y con todo. Y la misión, como decíamos, era descomunal. El versículo 4 da una idea del tamaño del terreno. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el mar grande. O sea, un área enorme, Un montón. llena de gente diferente, muchos con poder, ciudades fortificadas. Humanamente hablando, sonaba imposible. Pero aquí viene lo más importante. Junto con la orden gigante viene la promesa clave, la que lo cambia todo. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¡Wow! ¡Qué promesa! Esta promesa no es un échale ganas. Es la garantía de Dios de que iba a funcionar. Una de las fuentes que revisamos, una escritora adventista muy conocida, Elena G. de White, lo dice de una forma potente, que se cita en la lección. Todos sus mandatos son habilitaciones. ¿Habilitaciones? ¿Cómo así? Significa que cuando Dios te manda a hacer algo, por más difícil que parezca, Él mismo te da la capacidad, el poder, lo que necesitas para cumplirlo. Es como si la orden viniera con las pilas puestas, ¿entiendes? Qué buena esa frase. Todos sus mandatos son habilitaciones. O sea, si Dios te manda, ¿te da con qué? Eso conecta al toque con la experiencia de uno, ¿no? ¿Cómo pasamos del miedo que te bloquea a la acción? Ujú. La historia de Josué parece decir que la clave es reconocer que la fuerza no viene de uno mismo, de tu garra o tu habilidad, sino de confiar en lo que Dios dijo, en sus promesas. Esa confianza es como el motor para cruzar nuestros propios ríos Jordán. Totalmente. Y todos tenemos de esos, ¿no? Exámenes finales que parecen imposibles, decidir qué estudiar o con quién estar, problemas en casa, o hasta luchar contra un hábito malo que no te suelta. La promesa es la misma, Él estará con nosotros. Exacto. Esa confianza es la que te empuja a dar el primer paso, aunque te tiemblen las piernas. Y esto nos lleva a otro punto súper importante que la lección desarrolla. Sí, y acá creo que se pone más interesante todavía. Pensemos esto. Israel no era pues la potencia militar de la zona. No tenían el ejército más bravo, ni las mejores armas o estrategias. Eran ex-esclavos. Venían de otra realidad. Claro, un grupo variado, sin entrenamiento militar formal para tumbarse ciudades amuralladas o enfrentar carros de guerra. Su única ventaja real, su as bajo la manga, digamos, era su conexión con Dios, su palabra. Por eso Dios le insiste tanto a Josué en el versículo 8. Es casi el corazón del capítulo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es increíble. Alucinante. Su preparación para la guerra no era tanto sacar filo a las espadas, sino afinar el oído espiritual. Era estar conectados con Dios y sus instrucciones. Más que tácticas militares, necesitaban fidelidad total. Totalmente de acuerdo. Si miras el panorama completo, como sugiere la lección, la victoria de Israel no iba a depender de su fuerza militar, que era poca comparada con la de sus enemigos, sino de que Dios metiera su mano, algo sobrenatural. Claro. Y esa intervención de Dios dependía de que el pueblo fuera fiel. Mientras los cananeos seguro estaban contando sus soldados, revisando armas, planeando estrategias, la prioridad número 1 para Israel, incluso con el tiempo encima para cruzar el río, era otra.
renovar su compromiso con la ley de Dios, con su palabra. Tenían que enfocarse en eso. Exacto. La obediencia entonces no era como una carga pesada o un montón de reglas aburridas. Era la estrategia divina para ganar. Era su arma secreta, por decirlo de alguna manera. Amar y confiar en Dios, de verdad, te lleva a querer vivir como Él pide. Tiene sentido. Y nos trae al hoy. ¿Será que hoy, para alguien que quiere seguir a Jesús, obedecer es menos importante? La lección dice que no. Vivir según la palabra de Dios, darle vueltas en la cabeza, en el corazón, hacerla tuya y sobre todo ponerla en práctica, sigue siendo clave para enfrentar a nuestros gigantes personales. Me quedo pensando en eso de la obediencia como estrategia. Rompe un poco la idea de que obedecer es solo portarse bien para que no te castiguen. Es más profundo. Es más bien como alinearte con el plan de Dios para poder ver su poder en acción. Y eso define un montón la experiencia personal de acercarse a Jesús, ¿no? No es solo creer en Él con la mente. No basta. Es escucharlo atento, meditar en lo que dice, ya sea en la Biblia, en la oración, en la lección de escuela sabática, y luego hacerlo. Aunque cueste, aunque a veces uno no entienda todo. Es una fe que se mueve, una fe activa. Exacto. Pero, ¿cómo se conecta esto con la presencia de Dios? Porque parece que van juntas. Van totalmente de la mano. Piensa en Josué otra vez. Se queda sin Moisés, su líder, su mentor, su pata por 40 años. Su referente. Claro, lo vio actuar, aprendió un montón seguro. Pero ahora estaba solo al frente del pueblo. La lección sugiere que esa ausencia física de Moisés probablemente lo empujó a depender más directamente de Dios. Ya no tenía ese intermediario humano al que estaba acostumbrado. Tenía que ir directo a la fuente. Exacto. Y justo en ese vacío, en esa posible sensación de, pucha, estoy solo, ¿ahora quién me guía? Ahí es donde la promesa de Dios pega con más fuerza. Dios le repite, como estuve con Moisés, estaré contigo. Eso en el versículo 5. Y lo reconfirma al final, en el versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Qué tal seguridad le da? Total. El éxito de toda la conquista, de cada batalla, cada decisión, dependía de que Josué se aferrara a esa promesa, de que creyera de verdad que Dios estaba a su lado. Su fe en la presencia constante de Dios era la base de todo. Es fuerte eso, porque no era solo una promesa de ahí te veo, no, sino una presencia activa, de apoyo, de guía. Exacto, una compañía real. Y como dices, ese patrón se repite en la Biblia. Los discípulos de Jesús, por ejemplo, les da una misión mundial. Vayan por todo el mundo. Humanamente, una locura para ese grupito. Imposible, ¿sí? Seguro se sintieron chiquitos ante esa tarea, pero Jesús les deja la misma base. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Esa fue su gasolina para salir con una valentía increíble. Tal cual. Y mira Pablo. En Hechos 18, está en Corinto, la gente se le opone, seguro sintió miedo, y Dios le habla en una visión. No temas, sigue hablando, no te calles, porque yo estoy contigo y nadie te va a hacer daño. Otra vez la misma promesa. Sí, la promesa de la presencia divina es como el antídoto contra el miedo que te paraliza. Es la fuente del coraje para seguir adelante, aunque todo esté difícil. La iglesia primitiva, enfrentando persecución brava, encontró el valor para seguir compartiendo su fe porque creían firmemente que Dios estaba con ellos, cumpliendo la promesa de Jesús. Esto nos lleva a una pregunta bien personal para cada uno que nos escucha, ¿no? Frente a esas tareas que nos parecen imposibles sacar adelante, los estudios en la U, que a veces es bien yuca, o encontrar una buena chamba, o mantenerla, manejar relaciones complicadas en la familia o con los amigos, luchar contra bajones espirituales o dudas de fe, ¿cómo cambia nuestra forma de ver las cosas, nuestro día a día? El saber y creer de verdad que no estamos solos, que Jesús mismo prometió estar siempre. Es que ahí está la clave. Porque una cosa es saberlo de memoria y otra muy distinta es vivirlo, ¿no? Aferrarse a esa promesa cuando todo parece ir mal. Aceptar y vivir esa promesa es, quizás, el corazón de la experiencia personal de seguir a Jesús. Definitivamente. La fe viva, esa que de verdad transforma, se alimenta justamente de eso. De la voluntad de escuchar y seguir la palabra de Dios,
de poner a prueba sus promesas en nuestra propia vida y de apoyarnos en su sabiduría y en su presencia constante. Es un proceso continuo. Claro, la Biblia cuando no es solo un libro que leemos de vez en cuando, sino algo que realmente tratamos de integrar en cómo pensamos, cómo decidimos, cómo vivimos, eso marca la diferencia entre sentirnos derrotados por las circunstancias o experimentar la victoria que Dios quiere darnos. La lección nos recuerda que hoy Dios sigue queriendo darnos esas victorias si nos tomamos el tiempo para leer su palabra con la mente y el corazón abiertos. Reflexionar en serio sobre lo que significa para nosotros y ser diligentes, o sea, constantes, esforzados en seguirla. No es magia, es una relación que se cultiva día a día. Entonces, para ir cerrando y resumiendo un poco lo que hemos conversado hoy, ¿qué nos llevamos de esta revisada a Josué 1 con la lección? Primero, que los cambios grandes, las transiciones, los desafíos, dan miedo e incertidumbre. Es normal, es humano, nadie espera que seamos de piedra. Para nada. Pero segundo, Dios nos llama a ser fuertes y valientes, no por nuestra propia fuerza o aguante, sino apoyándonos totalmente en Él. Sus órdenes, como decía esa frase bacán, vienen con el poder para cumplirlas. Todos sus mandatos son habilitaciones. Tercero, la clave para prepararnos y para que nos vaya bien, en lo espiritual y en lo práctico, es mantenernos conectados a su palabra. Leerla, pensarla, vivirla. Y cuarto, la promesa fundamental, la que sostiene todo, es su presencia constante. Estaré contigo donde quiera que vayas. Clave. Vimos también que Josué tenía cualidades chéveres. Valiente, decidido, perseverante, fiel, desinteresado. Cualidades que seguro no le cayeron del cielo, sino que se fueron formando y puliendo en esa dependencia diaria de Dios, especialmente en medio de esa situación tan yuca. Sí, se forjaron en la cancha, digamos. Y queda una última reflexión, algo para seguirle dando vueltas después. Josué 1 nos muestra algo muy poderoso sobre la fe. La fe de verdad no es que no sientas miedo. Eso es bueno aclararlo. Sí. Más bien, la fe es el coraje para actuar a pesar del miedo, porque confías más en la palabra y en la presencia de Dios que en tus propias dudas o en el tamaño del problema. Entonces la pregunta para cada uno podría ser, ¿en qué frontera estoy parado yo ahora mismo? ¿Cuál es ese desafío personal? Quizás empezar esa carrera que me da miedo, o arreglar una relación que está rota, tomar una decisión importante sobre mi futuro, o simplemente salir de una etapa de flojera espiritual. ¿Dónde necesito ese tipo de fe valiente para avanzar? Una fe que actúa. Exacto. ¿Cómo el aferrarme a la promesa de que Dios está conmigo, aquí y ahora, transforma mi manera de enfrentar esas dificultades? Y más importante aún, ¿cómo transforma mi manera de acercarme a Jesús cada día? Buenas preguntas para cerrar. Sí, los animamos a que sigan explorando estas ideas en la lección 3 de Escuela Sabática para Jóvenes. Hay mucho más que sacarle a Josué capítulo 1 sobre cómo vivir esa relación con Dios en medio de nuestros propios retos.